O sea, el ruido mental que tenemos por dentro es agotador. Y una persona neurotípica que no tenga ese ruido mental, a la hora de trabajar, a la hora de relacionarse, hace mucho, porque no es tanto estímulo. El déficit de atención no es te falta esa atención, te sobra tanta atención que no sabes dónde ponerla. Y que mucha gente, por ejemplo, eso lo ve mal, ¿no? Entrar en un hiperfoco, es como no puedo salir de ahí, es algo que me atormenta, ¿no? Cuando mucha gente a lo mejor en sesiones me han dicho, no, es bueno, yo ya el diagnóstico me lo esperaba porque estuve como cosa de año y medio investigando sobre el TDAH a raíz de que una psicóloga me comentó, ¿has oído alguna vez hablar del TDAH? Y quizá pueda ser esto también, aparte de ansiedad y las depresiones que has pasado y demás. Creatividad, desde siempre me ha gustado mucho todo lo relacionado con el arte, el aprender y esas cosas. Pero como me sentía incapaz, era como, sí, me interesa mucho, pero bueno, si no voy a saber nunca de esto. Claro, ahora ya entendiendo muchas cosas sobre mí, aparte del TDAH, que a mí se me veía una persona pues triste, una persona que aunque le hiciera mucha gracia algo, pues se reía pero como para adentro, y al final la gente solo nota que mucha gente con TDAH sentimos que es esa hiperactivación mental, que es ese ruido que parece que nunca se calla, que aunque estés en silencio estás constantemente con vocecitas por aquí y por allá. Muy buenas, bienvenidos a Contracorriente, un nuevo capítulo. En el capítulo de hoy tenemos aquí a Nerea. Buenos días, o buenas tardes, no, ¿qué? Y nada, Nerea es una chica que se dedica a la divulgación de contenido sobre TDAH. También está emprendiendo una marca de ropa y nos va a contar un poco cómo le está afectando o cómo siente ella que le afecta el TDAH a la hora de pues, bueno, llevar a cabo un emprendimiento, algo que ya todos sabemos que es complicado. Y sin más dilación, la verdad, Nerea, muchas gracias por venir y A ti por invitarme. nada, simplemente preguntarte quién es Nerea y que nos cuentes también un poco sobre tu historia. Pues soy Nerea, tengo 27 años y fui diagnosticada con 26 años. Bueno, yo ya el diagnóstico me lo esperaba porque estuve como cosa de año y medio investigando sobre el TDAH a raíz de que una psicóloga me comentó, ¿has oído alguna vez hablar del TDAH? Y quizá pueda ser esto también, aparte de ansiedad y las depresiones que has pasado y demás. Y yo ya empecé a hacerme preguntas como, porque claro, al final el TDAH todo el mundo se piensa que es lo mismo, de pues, una niña inquieta, un niño que no para de moverse. Y entonces yo empecé como a decir, yo TDAH no creo. Empecé a investigar, a leer, a comprarme libros, a buscar toda la información posible y cada vez me veía más reflejada. Entonces fue como, necesito saber si esto es lo que me lleva pasando tanto tiempo y no lo he sabido. Y también pues poner... ay, que me quedo ahí pillada. Ponerle, en plan, darle un sentido a todo lo que me ha pasado y lo que he vivido. Entonces, pues eso, empecé a investigar y demás, y ya cuando lo conseguí, bueno, tardé también en conseguir un diagnóstico porque en un sitio me decían que eso solo era de niños, que en otro sitio me decían que no se podía hacer un diagnóstico en una persona adulta, que solo era ansiedad, y yo ya era como, no, es que yo me siento reflejada pero con todo, y además miraba atrás y decía, claro, es que me encajan muchísimas cosas de mi infancia, de mi forma de ser, de la forma de pensar que tenía, entonces yo era como, es que estoy 100% que es un TDAH. Y ya cuando tuve el diagnóstico, bueno, antes de la evaluación y demás, yo pasé una consulta con la neuropsicóloga y ya me dijo, es que yo creo que es un TDAH de manual. En plan, no sé cómo lo has sabido tapar tantos años porque es algo que es que se ve claramente en ti. Y ya pues eso, hicimos la evaluación y me dijo, sí, y además es que eres una persona hipersensible. Tienes una sensibilidad tan alta que también hace que pues te cueste muchas veces más el no llegar a sentir tanto para pasarlo mal, porque muchas veces, aunque le pase algo a otra persona, yo lo sufro por dentro, muchas veces lo paso muy mal. Y pues eso, decidí crear la cuenta cuando ya después del diagnóstico y demás empecé a formarme también para poder ayudar a otras personas que no se entendían, porque yo lo había pasado tan mal y no había tenido esa ayuda, además en psicólogos como siempre me decían lo mismo,
Luego las citas de la Seguridad Social, que eran cada 5 o 6 meses, pues a mí no me ayudaba a avanzar. Y ya empecé con la neuropsicóloga también en terapia, empecé con medicación y sí que poco a poco he ido manejando todo más también de entenderme, porque al final el TDAH no se te quita. Aprendes a vivir con ello y aprendes como a ay, que no me sale la identificar los patrones que te hacen llegar a estar, pues a bloquearte, a colapsar, y ya cuando los identificas es como empiezas a conocerte y sabes que ciertas situaciones o ciertas conversaciones te van a crear esa angustia, que entonces pues mejor o saber controlarlas o no meterte ahí. Y creé la cuenta por eso mismo, porque decía, es que yo no quiero que tanta gente que habrá sin diagnosticar se sienta como yo me sentí, incomprendida, como si yo fuera rara, estar con gente y pensar yo soy diferente, porque incluso a mis padres de pequeña les dije, yo creo que me pasa algo, y le insistía, a mi madre le decía, ¿podemos ir al médico a que me hagan algunas pruebas? Y me decía, ¿pero qué pruebas te van a hacer? Y yo decía, no sé, a mí algo me pasa porque yo no me siento que sea como muchas personas. Y me decía, no, eso al final son todos tus problemas, que también, porque al final la ansiedad es una comorbilidad del TDAH, que además si no está bien tratado y demás, hace que el TDAH se intensifique un montón. Y empecé a comprender cada cosita y cada cosita que había hecho que yo explotara era todo el foco en el TDAH, pero no dejaba también atrás la ansiedad. Era como un círculo vicioso del que nunca salía. Y pues eso, empecé sin más, de decir, voy a hablar, voy a desahogarme, también que mi entorno entienda lo que me ha pasado durante toda mi vida. Y empecé a crecer y dije, pues voy a formar mi comunidad porque creo que se necesita hablar mucho de TDAH. Y de ahí luego ya terminé mi formación en coaching, en TDAH e inteligencia emocional. Y ahora pues me dedico a hacer alguna mentoría, a hacer charlas. Luego también trabajo con un equipo multidisciplinario, con una psicóloga y un neuropsicólogo, que pues el neuropsicólogo hace el diagnóstico, la psicóloga lleva el proceso también pues de todo, traumas, la vida, de todo el pasado, y yo que estoy para como ayudarte a empezar a comprenderte, porque hay cosas hay patrones que se repiten en toda nuestra vida y muchas veces no sabemos el por qué, o por qué a mí esto me cuesta, o por qué yo siempre que hago X me bloqueo. Entonces, como que intento ayudar a personas que no se comprenden con su forma de ser o que les cuesta más cosas. Entonces, yo al final, desde la experiencia, desde lo que he vivido y desde lo que he aprendido, pues considero que es una ayuda que es muy necesaria. Y si echásemos la mirada atrás, Nerea, ¿hay algún punto en concreto de tu vida que dices, a partir de aquí empezó a torcerse todo de verdad? Disculpa por interrumpirte, pero quiero ofrecerte algo que probablemente pueda ayudarte muchísimo. Si estás escuchando este episodio, quizás es porque tu hijo tiene TDAH o alguien de tu entorno cercano lo tiene. Si es así, sabrás que el TDAH y las matemáticas no siempre se llevan bien. Se pierden signos a mitad de ejercicio, desaparece un número, se copia mal el enunciado y muchas veces las clases en el colegio no sirven para nada. Quiero que sepas que entiendo tu situación perfectamente y que no es culpa tuya. Yo, de pequeño, lo pasaba fatal en el colegio. Me desconcentraba rápido y sentía que no me enteraba de nada de lo que decía el profesor. Por eso, después de 7 años dando refuerzo de matemáticas y de especializarme en alumnado con TDAH, creé el método Despega, un método de aprendizaje diseñado a medida para las necesidades de los alumnos con TDAH, con sesiones dinámicas, estrategias de atención sostenida y recursos visuales, que el año pasado consiguió un 100% de aprobados entre todos mis alumnos. Si quieres que tu hijo recupere la confianza y mejore en matemáticas, escríbeme ahora a este WhatsApp, al número que aparece en pantalla. Tienes el enlace en la descripción y en las notas del episodio. Yo mismo te responderé todas las dudas y te contaré cómo podemos empezar. Gracias por escucharme este ratito y seguimos con el episodio. Pues cuando empecé el instituto, porque yo en el colegio al final sí era una niña pues bastante introvertida, me costaba mucho pues tener amistades, tenía las del colegio de siempre, pero a lo mejor me costaba más acercarme a alguien porque a lo mejor pensaba, no, es que voy a molestar, voy a interrumpir, voy a parecer pesada, entonces era como
ese de me alejo un poquito, me meto en mí misma y ya está. Entonces, al pasar del colegio al instituto, que ya es todo cambio de clase, cambio de compañeros, yo empecé a notar más esa soledad de decir, mi entorno seguro no está, entonces me costaba adaptarme y era como, algo me pasa porque no me sentía igual, no sentía que conectara igual o que en una conversación yo fluyera igual que un grupo de personas. Y era por la sensación de que todo el mundo me iba a rechazar o pues pensamientos intrusivos, aparte de yo esa época también fue una etapa muy mala porque empecé con problemas con la comida. Entonces ya fue encadenar una cosa con otra, de yo no sentirme bien conmigo misma por mi físico, pero tampoco me sentía bien por dentro. Entonces anímicamente estaba por los suelos. Y de hecho al final lo pasé tan mal que, bueno, primero de la ESO no lo repetí, pero segundo sí que lo repetí. Y ya en segundo les dijeron a mis padres, es que no sabemos qué, pero aunque ella se entere de las cosas y sepa, porque tú hablas con ella y puede enterarse de toda la clase. Dice, pero la concentración y demás es como que está muy... Ella es como está en su mundo. De repente yo a lo mejor estaba en un examen, me ponía a hacer alguna rayita en la hoja porque siempre era como todo me llamaba la atención para dibujar. Entonces yo en el examen me ponía a hacer no sé qué y ya me ponía a hacer un dibujito y se me olvidaba que estaba haciendo un examen. Era como una desconexión conmigo misma y con el entorno que no se explicaba. Y ya me dijeron que en vez de repetir, que empezaba tercero y cuarto en diversificación, que era como grupos más reducidos, todo de otra forma explicado y demás. Y ahí pues bastante bien, porque al final en vez de estar en una clase con 30 personas, estábamos a lo mejor 12 personas. Entonces hacía que yo también tuviera a esa persona y dijera, vale, se está dando cuenta de cómo estoy, se está dando cuenta de lo que me cuesta, y al final es algo que me ayudó para poder estudiar y poder llevarlo lo mejor posible. Con esa atención que te falta, que alguien sepa dártela, pues al final me ayudó mucho. Lo que sí luego pues murió mi padre y, y ya fue lo que colmó el vaso, porque yo había estado ya previamente en ingresos, había estado muy mal por muchos bajones, por ansiedad, por la comida, por... Se juntó tanto en mi adolescencia que yo pensaba que para qué estaba en este mundo. Entonces yo lo pasé muy mal y mi padre al final era el que siempre estaba ahí, el que siempre me apoyaba, el que no entendía qué me pasaba, pero era como estoy aquí, si necesitas que duerma contigo, duermo contigo, si necesitas lo que sea, estoy aquí. Pero en pues, otras personas de mi familia a lo mejor no entendían tanto que una persona tan pequeña pudiera estar tan mal. Pero yo era lo que decía, es que yo solo siento dolor. Entonces era como, es que nada me emociona, nada me motiva, nada, no tengo ganas de nada. Y ya pues ahí empezó un proceso muy duro con la muerte de mi padre, que además fue de repente. Y, y pues años de intentar entenderme, de intentar saber qué me pasaba, porque yo sabía desde siempre que algo más me pasaba. No sabía el qué, no tenía ni idea, pero yo decía, es que no puede ser que yo una ansiedad y una depresión, ni con medicación ni con terapia, se me vayan reduciendo a ciertos síntomas. Y al final es que, claro, si tú tienes un TDAH que no está tratado, que no tienes herramientas para X situaciones, al final son cosas que te van bloqueando en ciertas áreas de tu vida que te hacen, pues eso, que todo te cueste más. ¿Y cómo cambió tu vida el fallecimiento de tu padre? En el aspecto de cuando suceden este tipo de cosas, cuando eres, pues, o niño o adolescente, pues, dependiendo de muchas cosas, como estás diciendo tú, tu estado emocional, tu estado madurativo, etcétera, eh, pues cada persona responde de una forma distinta. Sí. En tu caso, ¿cómo notaste más, o sea, qué te afectó el fallecimiento de tu padre a los 15 años? ¿Cómo notaste que te afectó tanto en tu día a día como a nivel emocional y todo? Pues al final mi vida cambió por completo porque mi padre tenía un bar que era familiar donde yo al final, yo de pequeña estudiaba en el bar, hacía vida en el bar, hasta que ya con el tiempo pues ya me iba a casa porque podía quedarme sola en casa y ya pues hacía todo ahí y no estaba tanto tiempo, pero al final era como una unión que estaban mis padres siempre, mis abuelos que siempre echaban una mano
Y al final era el círculo siempre de pues la rutina del bar, de que mi padre libre un día a la semana y hacer algo juntos. Y esto es que fue de repente, él se estaba levantando para irse a trabajar y de repente empezó a hacer ruidos extraños, empezó a convulsionar. Mi madre también es muy nerviosa y también cada vez que hay una situación así, pues se pone a vomitar y demás. Yo entonces me desperté escuchando a mi madre gritar y, y vi a mi padre pues con los ojos en blanco, echando espuma por la boca y yo ya era como, ¿qué estoy viviendo? Justo hace un mes de eso, un mes pero justo. El día 8 de mayo yo salí de un hospital, de un ingreso de 2 semanas, por eso, por ideas de suicidio, por temas de no querer comer, de negarme a comer. Y cuando yo salí de ahí dije, vale, he aprendido tanto en este sitio y me ha cambiado tanto que, o sea, tenía como nunca más voy a hacer lo que he hecho de intentar hacer cosas para quitarme del medio porque decía, mi vida es muy valiosa. O sea, ahí en ese ingreso que yo tuve me sirvió para aprender mucho y también para empezar a valorarme un poco más. Pero justo cuando pasó eso fue como si todo ya iba mejorando, si yo ya estaba como sintiéndome más en paz y tranquila y fue de repente. Entonces se quedó en mis brazos, llamamos a la ambulancia, se había quedado en coma y al final fue un derrame cerebral, que no se podía hacer nada. Y fueron 3 días, bueno, porque al final estuvo conectado a una máquina para ver qué podíamos hacer porque no había posibilidad ninguna. Si intervenían, se quedaba en el acto y además, si pudieran hacer algo, nos dijeron que se quedaba vegetal. Entonces era como, es muy difícil, ¿no? Elegir entre que una persona se quede ahí, que la puedas ver pero que no se mueva, ni hable, ni haga interacción contigo, es muy duro y encima sufrir y alargar el sufrimiento. Entonces, pues era o eso, que además era muy poco probable, o desconectarle y ya está, porque sus órganos todavía funcionaban, pero al final su cerebro era el que ya estaba desconectado. Y entonces fueron 3 días porque también donamos todos sus órganos y fue un proceso muy, muy duro de estar muchísimas horas en el hospital sabiendo ya lo que había, de que no había solución. Pero bueno, luego al final donaron el corazón a un chico joven esa misma noche. Nunca, esas cosas no se pueden saber a quién se lo donas ni nada, pero bueno, al final su corazón seguía latiendo y eso es como que te hace como, bueno, sí, mi padre no está, pero al final yo sé que voy a tenerle cerca de una forma u otra y además su corazón todavía late, que una parte de él está viva. Y, y nada, poco a poco, pues eso, mi padre tampoco tenía arreglado ciertos papeles de seguros de vida y demás, entonces nos quedamos en las últimas, con todo lo que supone un entierro y demás. Fue durísimo de tener que ir a pedir comida, de no tener para pagar nada. Yo ya me tuve que poner a trabajar, claro, porque no había ingresos. Mi madre estaba, claro, había estado muchísimos años con mi padre y había sido su única pareja. Entonces, que de la noche a la mañana tu pareja se vaya y quedarte tú sola con toda la carga, con el bar, con tus hijos y demás, es muy duro. Y entonces, pues yo tuve que ponerme a trabajar cuidando niños, porque no había otra forma de, por lo menos, tener para pagar y que no nos quitaran la casa. Sí que hubo un momento que también casi nos echan del piso, porque al final era todo. Mi madre siempre se había dedicado también a trabajar en el bar, pero se sentía incapaz de abrir el bar, llevarlo ella con todo lo que supone, y era como necesita trabajar, pero en el estado que está no está como para buscar un trabajo. Entonces, pues poco a poco, trabajos por aquí y por allá, yo era cada vez una cosa, pero de alguna forma tenía que llegar a algún ingreso. Luego también mi hermano pues tampoco paraba de trabajar y de pues para que no nos faltaran cosas, pero al final lo que se echaba en falta era pues eso, el tener ahí a esa figura paterna que para mí era esencial porque era el que me entendía, con el que me comunicaba y aunque no supiera qué me pasaba, pues estaba ahí. Porque mi madre al final es de otra forma de ser, que es mucho más desconectada emocionalmente y que tampoco ha sido un apoyo tan grande como fue mi padre. Entonces para mí es como que terminó mi vida también y tuve que empezar desde cero. ¿Y sientes que
esta parte, o sea, sientes que se juntó en ese momento el duelo que estabas llevando tú por dentro, quizás por ya saber, como has dicho antes, que no encajabas con el resto, con la normalidad, entre comillas, ¿no? En plan de la gente neurotípica. Sientes que se juntó ahí todo, en plan del duelo que ya estabas arrastrando Sí, tiempo. sí, porque de hecho yo con mis amistades de toda la vida, que son con las que había estado siempre, yo también empecé antes del fallecimiento de mi padre, pues con todos los problemas que yo tenía ya. Empecé como, pues a lo mejor en vez de quedar con mis amigos, prefería quedarme encerrada en la habitación porque como pensaba que yo al final estorbaba o que siempre era como que todo el mundo, yo me pensaba que todo el mundo yo era lo peor. Entonces me empecé a distanciar también de mis amistades, pues por eso, sentirme en mi lugar seguro, que era mi habitación en ese momento, y yo me podía pasar días sin salir de la cama porque no quería, o sea, no me llamaba la atención nada. A lo mejor también mis amigos me decían, vamos a hacer esto, y yo decía, venga, vale, pues voy con vosotros, pero luego mm, era como no. Y me ponía a llorar y a dormir toda la tarde y no quería hacer más. Y cuando entonces pasó lo de mi padre, pues fue ya mm, un momento muy marcado porque al final, como yo también me había alejado también de mis amistades, pues el día que pasó lo de mi padre, yo tampoco le estuve. Entonces es algo que me marcó muchísimo de decir, es que ni en un momento malo siento comprensión o siento que mi entorno sea como los demás, que pues al final un grupo de amistad, pues en los momentos malos, pase lo que pase, estás, pero pues yo no lo sentí así. Entonces, ya del sentirme tan sola de antes, de encima la persona con la que más interacción tenía a nivel emocional, de hablar de mis cosas, de sentirme en ese refugio, ya no estaba. Pues entonces ya fue cada vez meterme más en mí misma y decir, aquí me quedo". Y de hecho, pues empecé también a tener más problemas a nivel de relacionarme porque ya no confiaba en ciertas personas, aunque tuviera la misma relación, era como cada vez más desconfianza de en cualquier momento todo va a estar mal lo que haga. Entonces yo ya tenía esa presión dentro de yo no valgo. Y encima tampoco hay quien me lo recuerde, porque como era el caso de mi padre, pues entonces, pues a seguir. Y cada vez encima la relación con mi madre era peor. Chocábamos muchísimo, discutíamos muchísimo. Al final yo siempre he pensado que el que mantenía a toda la familia unida era mi padre, por su forma de ser, porque era pues una persona muy tranquila, muy pues al mismo nivel que yo de sentimental, de que, no sé, una persona relajada y calmada. En cambio mi madre es una persona mucho más nerviosa, mucho más intensa a la hora de, no de emociones, sino de, pues, de enfados y de carácter, tiene muchísimo, entonces siempre hemos chocado por eso. Con mi padre también, pues al final una relación no es perfecta, siempre habían puntitos, pero siempre al final era la persona que yo tenía para hablar de lo que me pasaba. Y poco a poco, pues eso, yo sentí como que ya la pérdida de mis amigos, la pérdida de mi padre, todos los problemas en el instituto y demás, era como no puedo más, tengo que buscar una ayuda de verdad, algo que me diga qué hacer, porque yo estaba bloqueada, era como, es que ¿qué hago más para estar bien si es que ya no hay motivos? Y, y pues eso, fue una etapa bastante dura. Y durante toda tu vida te estuvieron diciendo que simplemente era ansiedad y depresión, como has comentado antes, pero nunca te dijeron que era el TDAH. Hasta hace un año, año y poco. Sí. ¿Cómo sientes que afectaron a tu identidad estas etiquetas? Pues al final es que además, como a mí se me veía una persona pues triste, una persona que aunque le hiciera mucha gracia a algo, pues se reía pero como para adentro y al final la gente eso lo nota. Entonces en el instituto me sentía observada por todo el mundo como, mira, pues al final en el instituto además hay gente que pues eso, sufres de acoso, sufres de comentarios y demás y yo sentí eso, yo sentí que todo el mundo se metía con mi físico, que me alejaban o que todo el mundo tenía su grupito y yo era como, bueno, pues yo me quedo aquí sola. Y también fue una etapa que pasé muy mal porque nunca me había pasado en el colegio, pero el instituto, conocer más gente y demás, al final siempre hay alguien al que no le vas a gustar. Pues entonces yo empecé como, no fue un machaque intenso como hay muchos casos de bullying,
pero yo sufrí mucho y, y fue algo que a día de hoy me acuerdo de ciertos comentarios que me decían, pues, no sé, entonces alguna vez invitaban a alguien a una fiesta y a mí no me invitaban. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues una persona triste no tiene por qué pasárselo bien, ¿no? Que yo me lo pase bien no significa que no tenga esa depresión. Al final la depresión se camufla, igual que el TDAH hacemos el masking, y era lo que me llevaba pasando tantos años. Al final, el no saber lo que me pasaba y el no conocerme, pues yo era pues llevar una máscara puesta de, bueno, voy a hacer como todo normal, todo está bien en mí para no parecer rara. Y al final eso es algo que te quema por dentro. ¿Y sientes o te acuerdas de algunas frases o palabras que utilizase alguien de tu entorno o algún profesional para describirte que se te hayan quedado marcadas? Pues sí, que estoy loca. Siempre, además, hubo una temporada que a mí me pusieron ese apodo de que como la loca, ¿no? La que toma medicación, la que ha intentado suicidarse, la que lo pasa muy mal y encima no sale a la calle. Era como que se pensaban incluso hasta de mi propio entorno más cercano, ya no solo gente del instituto. Había mucha gente que pensaba pues eso, que yo no estaba bien, pero a nivel de que me había vuelto loca. Y, o sea, a mí eso me ha afectado de una manera porque era como, mm, ojalá no tuvieras que sentir nunca lo que estoy sintiendo para tener que usar esa palabra en mí, porque loca no estoy. O sea, hay algo en mí que hace pues que no esté bien, que todas las cosas que he vivido y demás pues hacen que yo vaya para abajo, y lo que menos necesita una persona es eso, lo que necesita es apoyo de, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? No que te tachen de loca o te tachen de intensa o te tachen de es que es una persona que muy emocional, tan emocional que es demasiado de decir corta, ¿no? Y eso a mí me sentaba fatal porque era como, es que es mi forma de ser y yo no estoy así porque quiera. De hecho, yo le decía a mi abuela muchas veces, es que yo no quiero estar así, es que yo necesito estar bien, porque si hago todo, voy a terapia, me tomo la medicación, hago todo lo que tengo que hacer porque no consigo estar bien? Claro, habían cosas que yo no sabía de mí, que no conocía, o patrones que yo repetía constantemente y que no era consciente de por qué eran. Y al final, pues fue un machaque ya de pensar, y si es verdad lo que dicen, y si estoy loca, pero era como no. O sea, yo también siempre he sido una persona que le ha gustado mucho la psicología y que desde muy pequeña, antes de tener incluso problemas, me gustaba leer sobre, pues, sobre la mente, sobre el funcionamiento y demás. Y yo decía, no, es que al final esto es algo de la química del cerebro, de la neurobiología, y no es algo que vaya mal en mí, no es que, no sé, no creo que una persona con esa edad tampoco es que esté loca. No creo que la gente esté loca por una enfermedad. Simplemente al final hay gente pues que empieza a delirar por ciertas situaciones y al final sí que puedes entrar en ciertas crisis o pues que a lo mejor tengas diferente diagnóstico, pero yo no estaba loca, no era esa palabra la que me definía. Y al final me hicieron pensar pues que sí, que al final el problema era yo. Y también hablas de ruidos, grupos grandes de gente, horarios, etcétera. ¿Cómo sientes aún a día de hoy que te afecta el TDAH, ya no solo emocionalmente, sino físicamente y a la hora de llevar una vida más o menos normal? Sí, pues antes, pues lo que te digo, no identificaba que a mí el ruido me ocasionaba tanto malestar. O sea, no el ruido en sí, sino pues a lo mejor ciertas horas estando con un grupo grande de gente. Yo al principio era como, ¿por qué la gente está como si nada? Y yo tengo aquí 25 voces, una cantando, otra no sé qué, otra pensando en cosas del otro. Y yo decía, todo el mundo tendrá ese pensamiento todo el rato. Bueno, no pensamiento, sino pues eso que mucha gente con TDAH sentimos, que es esa hiperactivación mental, que es ese ruido que parece que nunca se calla, que aunque estés en silencio estás constantemente con vocecitas por aquí y por allá, que mucha gente yo le decía, oye, tú cuando piensas, ¿qué piensas? O cuando estás en silencio, ¿qué escuchas? Y mucha gente me ha llegado a decir, ¿cómo que qué escucho? Si estoy en silencio, no escucho nada. Y yo decía, qué raro, ¿no? Porque en plan, tú no tienes vocecitas que cada una te dice una cosa y todo el rato, o como ruido, y era como, no. O yo muchas veces en una conversación, si aquí en la mesa de al lado hay gente, me estoy enterando de tu conversación, de la de estos y la del camarero. Entonces, como, ¿dónde tengo el foco? De qué me entero? Y al final es como,
acabas saturado, claro, tanto estímulo, tanta información de repente para ti, es como, claro, ¿cómo no vas a estar agotado si has estado usando el cerebro para 4 conversaciones a la vez? Y al final eso yo no lo entendía, era como, ¿por qué? Si solo he tenido una conversación con esta persona, yo sí en ese momento decía, vale, estoy escuchando a los de atrás, pero yo estoy hablando con esta persona, voy a intentar centrarme. Claro, te fuerzas tanto a encajar, a decir, estoy aquí tranquila escuchándote, que al final eso es un machaque que al final por algún sitio explota. Entonces yo ya muchas veces me negaba como, no, prefiero quedarme en casa porque sabía que me iba a saturar, pero no sabía por qué. Era como, porque yo no puedo concentrarme en una conversación, por qué tengo 1000 pensamientos detrás, por qué estoy alerta a todos los estímulos que hay. Y al final es eso, los estímulos hacen que tanto luces, voces y demás hacen que te agotes, porque tu cerebro está hiperactivado, hiperalerta todo el rato de qué va a pasar, o ese movimiento de qué es, o esto que ha pasado ahora. Estás todo el rato como pensando en qué va a pasar o qué está pasando. Y aparte de 20 cosas que estás pendiente. Y es algo que es como, ¿esto va a parar o no va a parar nunca? Claro, yo cuando ya estuve diagnosticada, ya me dijeron, claro, es que es algo muy normal el ruido mental, porque yo, por ejemplo, tengo un TDAH combinado. Mucha gente me dice, no, yo tengo TDA. Y le digo, no, tú tienes TDAH, pero no eres hiperactivo. Pero a lo mejor muchas veces lo que le digo yo, tú cuando estás en silencio, ¿qué piensas? Y me dice, uy, pues me viene no sé qué, no sé cuánto. No... Y le digo, vale, es que eso también es hiperactividad mental. No es que estés, yo tampoco, yo como me ves, sí, muchas veces estoy pues con un mismo movimiento todo el rato, el steaming, estoy todo el rato, pues estoy quieta y estoy con una piernecita moviéndola o todo el rato tocándome. Tengo que estar como haciendo X gestos. Pero no soy una persona que esté, que no pueda estar sentada mucho. A ver, me cuesta estar sentada mucho tiempo, ¿no? Pero es algo que también he ido aprendiendo con el tiempo a que es algo que hacen todas las personas, ¿no? Estás en un sitio y tienes que estar quieto y esperando. Al final yo también lo he interiorizado y es como, vale, a lo mejor me quiero levantar, pero voy a estar sentada. Pero al final se piensa que la hiperactividad es solo niños que están saltando por todos los sitios, que están tirando cosas, que están gritando, que están enfadados, y no es solo eso. O sea, el ruido mental que tenemos por dentro es agotador. Y una persona neurotípica que no tenga ese ruido mental a la hora de trabajar, a la hora de relacionarse, hace mucho, porque no es tanto estímulo. Al final estás presente en la conversación y ya está. No estás presente en tus pensamientos, en 4 canciones, en los de al lado, al final estás en un foco. Nosotros el déficit de atención no es te falta esa atención, te sobra tanta atención que no sabes dónde ponerla. Entonces hace que todo es como todo te llama la atención. Necesitas enterarte de todo, todos los estímulos vienen a ti. ¿Y qué señales físicas a día de hoy que has dicho antes, lo de los patrones, algunas cosas que te has dado cuenta que te hacían llegar a estados de mayor saturación? A día de hoy, ¿qué señales percibes en tu estado de ánimo o en tu o en tu nivel de estrés o ansiedad que te avisan de que, oye, por aquí no Pues vayas porque vas a explotar? es algo que también yo me machacaba mucho, por ejemplo, en los trabajos. Yo en los trabajos empezaba súper emocionada, además siempre era como que tengo una entrevista en este sitio, iba súper bien, súper contenta, me cogían y yo ya era como sentirme al máximo. Los primeros días súper bien y a lo mejor en la segunda semana o incluso a veces ha pasado antes de encontrarme, pero fatal de no saber por qué tener ansiedad o bloqueos y decir, es que no soy capaz de moverme, pero quedarme como con el cuerpo agarrotado y no ser capaz de moverme. O incluso levantarme de la cama y empezar con náuseas, empezar ya a encontrarme fatal. Al final era el cuerpo avisándome de, oye, algo no va bien, no puedes con esto. Y no es que no pueda porque no sea capaz de trabajar. O sea, de hecho he tenido muchos trabajos, creo que también lo he hecho muy bien, pero pues mi mente, mi nivel de saturación o de tanto estímulo no podía más. Al final yo siempre he trabajado cara al público y quieras o no, en una tienda de ropa, entre focos, luego también todo repetitivo, pues a lo mejor estate tú 8 horas haciendo lo mismo, pues para nosotros es un colapso, ¿no? Porque está todo el rato doblando esta camiseta. Yo trabajé en Primar, por ejemplo. Vale, colócate esta mesa que aunque la gente la tire por todos los sitios, tú tienes que estar doblando la misma camiseta para que por lo menos parezca que estás trabajando, ¿no? Y era como,
ya, pero si es que esto no lo voy a colocar nunca, si cuando coloco 2 camisetas me tiran 8. Pues era todo el rato la misma función. Al final, ¿qué pasa? Que el cuerpo dice, no, necesitas estímulo, necesitas dopamina, necesitas cosas nuevas. Yo no podía trabajar en un sitio que fuera todo el rato lo mismo, porque era como, no, o sea, es que me bloqueo, me apagaba y yo no lo entendía. Yo decía, es que yo no valgo para trabajar, o sea, con lo bien que se me da al principio y que todo el mundo me dice qué bien lo haces y cómo aprendes de rápido. Y yo era como, no, si yo me estoy sintiendo fatal conmigo misma. Yo por las mañanas era como, no. Y algo me decía y muchas veces incluso he tenido que ir a urgencias y decir, oye, que no puedo ir a trabajar por esto. Claro, en muchos sitios me han echado por, has faltado, acabamos de contratarte, pero yo era tanta ansiedad que no la podía controlar. Pero ansiedad a nivel no puedo levantarme del baño o no puedo tranquilizarme ni con un relajante, ni con una tila, ni con nada. Pero porque mi sistema nervioso estaba saturado de pues tanta información, todos los días un mismo horario, todo muy rígido. Yo necesitaba algo más de libertad, ¿no? De pues estás 3 horas en este espacio y 3 horas haces esta función, mínimamente. No me tires 8 horas haciendo lo mismo porque yo ya, claro, yo no lo entendía. Y ahora lo entiendo, ahora entiendo, claro, cómo iba a aguantar yo con una misma tarea todo el rato repetitiva, con órdenes de aquí, con pensamientos de que todo lo hago mal, porque aunque lo hagas bien y aunque te lo digan, te piensas que como has estado tantos años haciendo o pensando que lo haces mal, lo tienes muy interiorizado. Entonces era como, vale, si es que todo el mundo me dice lo bien que se me da y todo, digo, pero es que yo no valgo para trabajar. De hecho, yo a mi pareja le decía, es que necesito trabajar y quiero trabajar y tengo muchísimas ganas, pero es que yo sé lo mal que voy a estar. Digo, si es que no se trata de empezar un trabajo y que te guste, o sea, si es que a mí me ha gustado los sitios en los que he estado y con la gente, aunque me cuesta al principio soltarme, luego soy una persona muy cercana con la gente que conozco. Pero era como, es que no sé qué me pasa, pero yo no quiero volver a estar así. Y ahí es cuando empecé también, bueno, después del diagnóstico y demás, a contar mi vida por redes, porque necesitaba contar lo que yo sentía, porque sabía que mucha gente se había sentido así y le habían dicho, es ansiedad, es depresión, que también está, pero al final, si no tienes un TDAH tratado, ni un TDAH que tú sepas que está ahí, hay cosas que sí, pueden seguir siendo ansiedad, pueden seguir siendo depresión, pero si no trabajas en ti y en conocerte, en saber quién eres, nunca sabrás qué hacer para estar mejor. Estoy empatizando mucho con todo lo que me cuentas porque me ha sucedido tanto lo que has comentado antes de en un bar, pues quizás estar en una mesa con mucha gente y el tener parte del cerebro como atendiendo a una conversación en la que realmente tú no estás y te están hablando directamente en plan y te sientes como incómodo porque es como que se están juntando todas las conversaciones en tu cabeza y quieres prestar foco solo a lo que te están diciendo a ti personalmente, pero o sea, no dejas de captar también la información que te está entrando por otro lado y es bastante incómodo, pero bastante incómodo y me ha hecho gracia, entre comillas, lo que has dicho de primar, porque ya te comenté de, pues que yo estuve trabajando en Mercadona y en Mercadona cuando empiezas, sobre todo, pues la labor principal que tienes como personal de tienda es ser cajero. Y hay veces que las jornadas son muy largas, porque en Mercadona hay días que el, las jornadas son de 10 horas. Y pues tú imagínate, ¿no? En plan, a mí me sucedía lo mismo que has descrito tú ahora con la camiseta. A mí, yo se lo cuento a la gente y se creen que les estoy vacilando, pero no, o sea, yo, mm, cuando ya llegué a un punto en el cual había captado todo el trabajo del cajero, es como que mi cerebro lo hacía Automático. en modo automático, mientras que, por ejemplo, esto es verídico, o sea, no me lo estoy inventando. Me acuerdo que un día estaba sacando las cuentas, mientras estaba trabajando de cajero y atendiendo a la gente, estaba sacando las cuentas de cuánto facturaba o el porcentaje de beneficio que obtenía Mercadona de las bolsas de plástico, porque digo, joder, una bolsa de Sí, plástico. que ya te viene cualquier cosa que dices, ala, esto lo tengo que investigar a ver cómo es o tal. Y ya te entra ese foco que dices, "Pf, esto sé hacerlo, ¿no? Lo sigo haciendo, pero es que no me interesa. Y lo otro, lo que sea, ala, eso porque será de ese color. Y ya empiezas a analizar por qué habrán puesto ese color y no otro. O sea, cualquier cosa, cualquier mínimo detalle es como, necesito saberlo, necesito más información, ¿no? Necesito todo lo que pueda saber. La información de cada cosa, de cuántos céntimos, cuántas bolsas, todo.
Claro, y tú piensas que yo había hecho el TFG de mi carrera, lo había hecho de Mercadona, entonces yo sabía cuántas tiendas tenían, entonces yo era muy loco porque yo estaba atendiendo a una persona y tenía en el cerebro, guau, pues si tú has vendido a una media de 4 bolsas por cliente, ¿cuántos clientes tendrás en un día? Multiplicamos por las cajas que hay abiertas de media, por las cantidades de tiendas que tienen, te sale una facturación de bolsas, tal, después lo que les costará a ellos la bolsa a los compradores al por mayor, bueno, una locura. Y me acabé dando cuenta de que realmente será 100% el producto que más beneficio le dará Sí, a Mercadona. Ahora digo, coño, ¿cuánto le podrá costar al por mayor a Mercadona una bolsa de plástico? La vendes a 15 céntimos. O sea, digo, ¡buah! Y claro, todo esto mientras trabajaba, que a veces me llevó a hacer cosas que los propios clientes sé que flipaban. Pues yo igual como tenía toda esta movida mental mientras te estaba pasando artículos por la caja, pues igual llegaba el separador y yo como realmente no estaba pendiente, estaba en modo automático, ¿sabes? Igual quitaba el separador de compra seguías pasando y la de... seguía pasando la compra del siguiente y me decía el siguiente, tal, y yo, escúchame, Yo también, luego echando vista para atrás, ya sabiendo lo del diagnóstico, también me ponía en situaciones y decía, claro, por eso yo a lo mejor estaba intentando, pues no sé, mantener una conversación, pero estaba pensando en, pues eso que tú has dicho, lo que sea, en cualquier cosa que dices, ¿por qué me he puesto yo a estudiar ahora sobre esto? ¿O por qué me he puesto yo a analizar estas cosas? Claro, muchas veces no te das cuenta porque tú sigues haciendo ¿no? Todo lo que te han enseñado, lo que has aprendido, pero como estás tan fuera, en tu cabeza estás como en otra cosa, al final es como, sí, sí, yo sé hacer mi trabajo, ¿no? Lo hago súper bien, pero es que no me estoy enterando de nada. Incluso a mí me gusta mucho el trato con el cliente cuando he trabajado, bueno, ya de ponerme a contar cosas muchos, pues eso, encargados o tal, era como, a ver, tienes que ir un poco más rápido, pero claro, yo me paraba a hablar con la persona y a contarle cosas y no sé qué, está en oferta y no sé, y ya decía, porque yo lo como mucho y porque no sé qué, y no sé, como si estuviera ahí haciendo el anuncio de mi vida. Entonces ya mantenía vínculos con las personas de a lo mejor venían a comprar, yo también estuve trabajando en un Carrefour de cajera, por eso te digo, venían a comprar y yo ya conocía a la persona, yo ya me emocionaba solo de ver a la persona y me emocionaba más por ir a trabajar y ver a esas personas que por ir a trabajar en plan, que tener un trabajo, ¿no? Y era como, es que no, por más que yo quiera, sé que todo lo hago, ¿no? Todo te lo aprendo y además mucha gente me ha dicho, es que aprendes muy rápido las funciones que a alguien le cuesta mucho más. Y era como, sí, sí, yo me entero. Lo que pasa es que luego colapso o de repente, pues como ya lo tengo tan aprendido, ¿no? Como tan, sí, vale, ¿y ahora qué aprendo? ¿No? Es como, ¿y ahora qué me das? Estar todo el rato en una caja o de repente colocando una estantería toda la tarde, pues como, vale, pero me das algo con lo que yo me sienta más válida o que me sienta más útil, porque esto ya se me queda pequeño. Sí, sí, la segregación de dopamina por los suelos, o sea, sinceramente. Vamos, es que te comprendo al 100%. Yo lo que te digo, yo me acuerdo también de que la mayoría de yayas, porque yo también soy una persona hipersocial, hiper tal, también me siento identificado en lo que has dicho, que al final les conocía a ellos, conocía igual a otros de su familia que habían venido y las yayas me venían a mi caja y me decían, es que chico, tú lo haces todo con una sonrisa en la cara y da ganas venir a tu caja porque hay otros que parece que vayan por ahí tal, amargados y yo lo que tú dices, quizás tardaba un pelín más, pero joder, al final que te digan Ya, estas cosas, dices, pues igual no estoy siendo tan mal trabajador, ¿no? Cuando te viene el propio cliente y más una empresa como Mercadona, que el cliente es el jefe y tal, si te sí. está viniendo el cliente y te está diciendo que viene a propósito a tu caja. Además, en Mercadona un fallo y no te lo tienen ahí, o sea, te vas. Porque también conozco gente trabajando en Mercadona y que son estrictos con muchas cosas y hay cosas que es que necesitamos que también se adapten a personas que procesan o funcionan de otra forma, porque al final, sí, yo soy muy productiva y cuando me pongo puedo ser la mejor en lo que me proponga, pero si ya me va a generar eso, es que no me crea ese decir quiero hacer esto, porque no me genera esa dopamina, ese entusiasmo por, no sé, la novedad, la emoción, que es lo que necesitamos mucho para al final sobrevivir, porque sin estímulo de cosas que nos apetezca o que nos ilusionen, nos quedamos como en stand-by, ¿no? En plan, ¿y ahora qué? Entonces es siempre el querer aprender cosas nuevas o pues eso, preguntarte lo de las bolsas. Pues a mí me vienen preguntas muchas veces que estoy en una conversación y digo, ¿por qué? O sea, luego yo en mi casa digo, ¿por qué antes me he puesto a pensar que por qué?
O sea, cualquier cosa que dices, no estabas presente en la conversación por estar, no sé, creando cualquier cosa en tu cabeza. Y al final la gente no lo entiende, la gente es como, pero concéntrate, sí, sí, yo estoy concentrado, pero en lo mío, ¿no? En lo demás también estoy haciéndolo automáticamente, pero pues sinceramente no me genera nada. Entonces, para mí pasa a un plano tan lejano que es como, pues vale, ya no me interesa. ¿Y cómo sientes que te... O sea, ¿qué sientes que te está aportando el emprendimiento comparado con un trabajo convencional? Porque yo lo hablé con María cuando vino aquí a hacer el podcast, que lo que acabas de decir tú, para mí un trabajo convencional me convierte, entre comillas, en un mediocre porque no me genera nada de motivación, entonces no tengo ese fuego interno que tengo emprendiendo por ganas de aprender más, investigar más, evolucionar más, etcétera, comparado Al con... final, un trabajo típico, por así decir, es algo que todos los días va a ser lo mismo, como mucho va a cambiar una función, otra, o te van a enseñar una cosa nueva. Pero tu mente necesita todo el rato estar creando, estar haciendo, estar sintiéndote como que todo lo que piensas o lo que te propones lo consigues. Y en un trabajo al final lo das por hecho, ¿no? Das por hecho que, bueno, si yo ya me sé mi función, al final todos los días tengo que hacer lo mismo. Para una persona neurotípica, pues es muy cómodo, ¿no? Estar al final todos los días, trabajo de lunes a viernes de 9 a 4. Vale, para una persona neurotípica muy bien, pero para mí era horrible que me dijeran no. Porque a lo mejor un trabajo que he tenido semana tarde, pues a lo mejor ya es como todavía que puedo hacer mis ritmos y demás, me costaba menos, pero que me digas que todos los días tengo el mismo horario y demás, algo tan rígido, a mí era como, es que yo no puedo, no porque no quiera, sino porque es que colapso. De estar todos los días de la misma hora, la misma haciendo la misma función, era como toda la vida yo no puedo hacer esto porque me va a comer. Entonces al final con el emprender es lo que te decía, yo mi cuenta la hice por pues contar quién era, contar, pero sin saber pues que iba a llegar a tanta gente. Y al principio era como bueno, y sigue siendo muy emocionante porque al final no dejas de aprender. Hay cosas que te piensas que a lo mejor sabes de ellas, pero luego vienen más información que dices, ah, claro, entonces ahora lo relacionas más. Es como que no dejas de aprender nunca, no dejas de pensar ideas, de crear. Entonces, pues yo a la hora de crear mis carruseles, me puedo tirar perfectamente 4 o 5 horas, pero porque siempre quiero, pues eso, que se entienda bien también y contarlo desde mí, no desde información, porque información hay mucha en internet y en libros y demás, pero yo también cuento con esa vivencia y esa experiencia de haber pasado por todo eso, entonces me gusta expresarlo como yo lo siento, como yo también lo he vivido y como te afecta de verdad. Y es pues eso, el siempre estar creando pues ahora de qué puedo hablar y entonces empezar a profundizar en cada tema, aparte de cuando yo escribo, a lo mejor te pongo 9 diapositivas, pero a lo mejor entraría perfectamente en 30, si quiero decírtelo más. Entonces, yo, aunque hay cosas que no publique, siempre estoy aprendiendo, ¿no? Siempre que creo contenido, siempre que hago una mentoría, siempre estoy como cosas nuevas. Igual que la gente con las mentorías que hago es siempre pues una historia nueva, una persona distinta a la que ayudar, que es algo que siempre me ha gustado mucho. Entonces es eso, ese generar dopamina de a ver a qué tengo que ayudar a esta persona, a ver cómo puedo, luego yo que les creo herramientas personalizadas, porque al final el TDAH nadie lo vive igual. También pues depende mucho de tu pasado, de tu entorno familiar, la crianza cuando eres pequeño hace mucho también. El TDAH no es malo, simplemente funcionas diferente y cuando eres pequeño, si tu entorno ni sabía que tenías TDAH o si aunque lo supieran no ponían ayuda o remedios, al final tú siempre creces pensando que como eres menos a los demás y al final no, para nada. Somos exactamente todos iguales, solo que pues eso, luego vienen pues traumas, ansiedades, depresiones que hacen que todo intensifique más el TDAH y que las cosas que tiene el TDAH que nos hacen ese sufrimiento, esos bloqueos, esa desconcentración y demás, hace que todo sea por 4 multiplicado, porque al final estás llevando más cosas detrás, no solo un TDAH, no, al final no es una etiqueta, es un diagnóstico que hace, o sea, que define cómo eres, cómo funcionas, no define quién eres. Pero, pues eso, cuando tienes más comorbilidades,
todo suma. Entonces, a lo mejor una persona que tenga TDAH lo vive muy bien y trabaja súper normal y le da igual todo, pero yo o sea, yo y mi diagnóstico de TDAH es eso. O sea, necesito siempre aprender, necesito siempre crear. Y es como descubrir cosas nuevas cada día. Entonces cada vez te viene como ahora, pues ahora voy a crear esto, ahora voy a hacer lo otro. Es todo el rato creatividad pura que no para de venirte ideas y al final muchas veces entramos en ese estado de bloqueo, ¿no? Porque tenemos tantas ideas o tantas cosas que queremos hacer que es como, vale, pero ¿cómo empiezo? Porque todo te llama tanto la atención o todo te genera esa dopamina que dices, ¿por dónde empiezo? Entonces te quedas, ¿no? En ese estado de parálisis que dices, vale, quiero hacer mucho, pero te quedas así y no haces nada. Y eso antes me pasaba y yo me quedaba así, y era como, ahora sé lo que tengo que hacer y le voy poniendo prioridad, ¿no? Digo, vale, si yo lo que quiero seguir es pues ayudando a gente como lo hago, pues yo voy a estar súper centrada en esto, pero luego en tiempos libres pues haré esto. Yo también pues, por ejemplo, un trabajo típico, lo que te decía de los horarios y demás. Y al final ahora emprender, no tengo unos ingresos estables todavía, pero sé que es algo que se me da bien, el ayudar a la gente, el hablar de, o sea, la divulgación y demás, no considero que sea que se me dé mal. Y aparte, pues tengo mis tiempos. Si un día estoy saturada, porque también me sigue pasando, yo aunque sepa cómo funciono, sepa lo que me afecta y demás, hay días que estás fastidiado y que no sabes cómo salir o que es tanto bloqueo por unas cosas y por otras, que es como todo lo que tengo que hacer, no, lo hago mañana. Pero antes me castigaba por ello y ahora es como me escucho, ¿no? Si siento que hoy no soy capaz, no pasa nada. Mañana lo termino, mañana lo empiezo y ya está. Pero siempre con la idea de es lo que quieres hacer, entonces tienes que empezarlo. No, como esto me va a costar, pues no lo empiezo. Porque ahí empieza el fallo, ¿no? De no, si yo me creo incapaz, no lo voy a hacer nunca. Al final, hasta que no empiezas algo, no eres consciente de lo capaz que eres. Y, y yo siempre eso me había sentido, que aunque me dijeran que era capaz, que todo se me daba muy bien, no me lo creía. Y ahora me lo dicen y digo, pues no te voy a decir que no. Porque sí, es algo que me gusta, que me siento bien ayudando, explicando a la gente ciertas cosas para que se entiendan. Y pues el emprender al final no es nada fácil porque es también mucha exigencia, mucho perfeccionismo. Aunque tengas ya lo que quieres, luego siempre quieres más, que es lo que nos pasa que, pues claro, ya lo que he descubierto no hace nada en mí, ahora necesito más. Y siempre es eso, querer crecer. Antes era como, sí, quiero crecer, pero estaba estancada. Y ahora al final es algo muy difícil, como te digo que te he contado antes también, de yo pensaba que hacer una web era hacer así y ya tengo una web. 5 meses he estado que todo me sonaba. Yo decía, a ver, ¿cómo hace la gente para montar esto? Me veía vídeos, me ponía con ChatGPT, ¿ahora qué hago? Le hacía fotos a la pantalla, ¿qué botón le doy? Y a día de hoy, bueno, lo tengo más, no más, ¿cómo se dice? Más relacionado todo, sé más o menos para qué sirve cada cosa, pero hay veces que digo, Pero cada reto de estos, porque yo ahora también me estoy sintiendo hiperidentificado, cada reto de estos es como que nuevo reto presente, nueva dopamina claro, agregada. eso es lo que necesitamos muchas veces. Por ejemplo, me acuerdo de un chico en una sesión que me decía, es que yo siempre estoy, también llevaba su propio negocio, era emprendedor y demás, y me decía, es que yo siento como que me gusta mucho lo que hago, pero es que ya es como que no tengo esa motivación. Y yo le decía, claro, porque es que ya lo has dado todo, o sea, es que no puedes llegar a más, entonces ahora necesitas otro estímulo nuevo. Y me decía, sí, es que tengo ideas de hacer esto y de hacer lo otro, pero claro, es que no puedo dejar mi trabajo. Y le decía, no, es que no tienes que dejar lo que te gusta y lo que sabes hacer. Simplemente, pues ponerte esas recompensas o ponerte más estímulo en plan, vale, pues si yo trabajo, pues eso, vendiendo camisetas y todos los días es doblarlas, pues no sé, búscate a ver qué puedes hacer para que no todos los días sea la misma forma. O pues a lo mejor si todos los días la doblo de esta manera, pues voy a aprender cosas nuevas. Voy a hacer ahora una montaña de camisetas con forma de no sé cuánto. Que no es lo más normal, ¿no? Empezar a hacer una montaña por tu cuenta de camisetas, pero sería algo que te genera esa dopamina, ¿no? De concentrarte en una tarea que es diferente ya a lo que estás acostumbrado. Entonces a esta persona yo le decía, claro, entonces si tú tienes esas ideas, por ejemplo, de grabar para YouTube y demás, puedes enfocarlo en tu ambiente de trabajo y aparte que, pues,
saber que tu trabajo es lo que te mantiene ahora y que luego a lo mejor puedes incluirlo con esto y pues será lo que te quieres dedicar, pero nunca abandones lo que te ha hecho tan bien porque se te da bien y demás, solo porque ya no encuentras esa emoción, sino intenta incluir cosas a tu vida que si el trabajo o la rutina o lo que sea no te genera esa dopamina, busca tú dónde encontrarla. Por ejemplo, el deporte, por ejemplo, aficiones, hobbies. Si hay cosas que te gustan y otras cosas que no, pues intenta como mezclarlas, ¿no? Ese punto intermedio de, vale, esto no me gusta tanto, pero sé que tengo que hacerlo, pero lo que hago después sí. Entonces tú sabes ya que algo bueno va a venir, algo que te va a dar esa dopamina que necesitas. Sí, hackear, eso lo hablé con uno de los últimos invitados, con Byron, hackear un poco tu sistema de recompensas, es decir, el hecho de, pues sí, yo hablé con él y me dijo que a él una de las tareas del día a día de su trabajo que odiaba o que no era para nada una tarea cómoda ni entretenida para él era la edición, a mí me sucede lo mismo. Entonces, yo lo que hago es cuando tengo que editar reels, tengo que editar igual clases grabadas de mis alumnos o lo que sea, pues me lo dosifico mucho y lo pongo en momentos del día a base de prueba y error, prueba y error, prueba y error. He encontrado ciertos momentos del día en los que, como él decía, que pues igual estás más fresco o yo qué sé, eh, en momentos que sé que me va a encajar mejor, por Sí, así al decirlo. final es que es adaptarse cada uno con lo suyo. Por eso mucha gente dice, pero ¿cómo hago para que esto se me vaya? O cómo mejoro esto de mi TDAH. Es que no sé, a lo mejor lo que a mí me funciona a ti no. O a lo mejor yo lo vivo de una forma y tú de otra, porque al final es eso, la personalidad también dice mucho. Entonces, pues al final es conocerse y aceptar que funcionas de otra forma, que tienes que buscar otras ideas, otras formas de hacerlo, pero que lo haces. Y que cuando te pones además puedes llegar a, pues eso, a cosas que ni te imaginabas, porque yo sabía, pues eso, mi creatividad desde siempre me ha gustado mucho pues, todo lo relacionado con el arte, el aprender y esas cosas, pero como me sentía incapaz, era como, sí, me interesa mucho, pero bueno, si no voy a saber nunca de esto. Claro, ahora ya entendiendo muchas cosas sobre mí, aparte del TDAH, que es solo una cosa más, dices, claro, es que si yo quiero y a mí me gusta algo, ¿por qué no puedo? En plan, como si ahora mismo quiero subir al espacio, pues al final haces lo que sea por algún día, a lo mejor va a ser imposible, ¿no? Hay cosas que por más que quieras no las vas a conseguir, pero si algo te lo propones y lo quieres hacer, al final con esa emoción y con eso, al final lo vas a hacer. Y yo era como, vale, pues yo ya sé que en un trabajo normal, aunque ahora mismo no tenga esos ingresos que al final son necesarios y demás, yo no puedo estar porque no voy a perjudicar mi salud mental por un trabajo o por mantenerme viva económicamente si mentalmente estoy anestesiada o bloqueada y era como no. Entonces, lo del emprendimiento que yo he hecho con la ropa, pues fue igual. Una noche que yo estaba dibujando, me puse a hacer diseños y dije, ¿y si yo hago esto en camisetas? Pero no por un negocio ni nada, simplemente era por plasmar lo que yo hago. Y dije, pues lo voy a hacer. Y yo pensé, "Uy, me voy a hacer una web. Y dije, además lo puedo enfocar pues en lo que es mi tema, ¿no? El TDAH y hablar de ello. Y digo, pues meterlo como en diseños que yo haga y que tengan algún sentido. Y al final es lo que creé sin saber ni si iba a ir bien ni si iba a ir mal. De momento llevo pues, una semana con la web abierta, pero era como la novedad, ¿no? De estoy creando yo esto, es algo que me llama mucho de, pues eso, lo que te decía, de crear una web, yo no tenía ni idea, pero al final te pones y he creado yo sola la web. Cosas que yo decía, yo programar códigos o sea, no entendía nada, no sabía ni que para que un botón fuera clicable tendría que tener un enlace y demás. Yo era como, sí, bueno, yo me meto en una página, le pulso ahí, sale la otra página, pero no, aquí lleva todo un proceso muy complicado y el estar muchas horas también dibujando, porque claro, cuando haces una cosa y la ves bien, pero luego te vienen más ideas, siempre quieres más, que es lo que decíamos. Entonces, yo he hecho diseños que ahora mismo no están ni en la web, porque siempre pensaba, no, pero esto mejor, no, pero esto no sé cuándo. Entonces, al final todo te retrasaba porque era como, bueno, no tengo tiempo ni para lanzar la web, ni tengo a alguien que me esté dando órdenes, pues entonces yo lo hago tranquilamente a mi ritmo porque lo quiero hacer como como eso, el máximo perfeccionismo que intentamos tener muchas veces.
y cambié y luego la web era de una forma, luego la cambié de colores, luego no sé cuándo, porque nunca vas a estar conforme con lo que tienes, siempre quieres más, pero no quieres más por ambición, simplemente por eso que te genera el, vale, bueno, si he conseguido ponerlo así, pues ahora voy a hacer esto y seguramente lo consiga mejor y al final lo consigues. Y es algo que tienes que alimentar de esa forma. Pues si hay algo que no se te da bien o que te cuesta, por ejemplo, hay muchas personas que me dicen, no, pero es que, ¿por qué te cuesta trabajar? No, es que a mí no me cuesta trabajar. A mí me cuesta mantener durante varias horas un mismo paso. Yo no puedo estar todo el rato en una cosa que no me genera nada y que al final sí cumplo con mi tarea, pero ¿qué consigo con ello? Entonces muchas veces es eso, la recompensa. Yo a veces cuando me cuesta empezar algo digo, bueno, pues me voy a preparar esta comida o algo que te guste mucho o me voy a poner música y luego ya te sale solo. Muchas veces yo me levanto sin ganas de nada, me hago un desayuno bueno y demás, que me gusta también mucho la cocina y todo lo que sea hacer cosas me gusta. Y a lo mejor me pongo a inventarme ingredientes y demás y luego me sale algo que ya pues me ha venido a mí eso que necesitaba, ese estímulo de decir, ala, qué bueno, qué bien me ha quedado tal y ya es que es automático. De repente yo ya termino de desayunar y me pongo a hacer lo que tanto me estaba costando. O a lo mejor con una canción. Muchas veces estoy, qué pereza hacer esto, o es que ahora tengo que ir a no sé dónde. Yo me pongo la música a tope y es algo que me activa y que me hace pues eso, sentir esa motivación y demás que hace que el siguiente paso te cueste menos. A lo mejor estás por dentro que dices, qué pereza, ¿no? Pero lo haces. En cambio, si tú no reconoces qué cosas te cuestan o qué cosas son las que te bloquean, es como, vale, pues me quedo quieto porque si es algo que me va a provocar un malestar, no lo hago. Pero hasta que no lo haces no sabes lo que te va a provocar. Solo que tú ya estás anticipando, ¿y si lo hago mal? ¿Y si no sé cuánto? Quiero decir eso porque al final yo antes no entendía por qué era tanto cansancio que al día siguiente era como, o cuando terminaba de trabajar era como, es que no puedo hacer nada más, yo no puedo ir a comprar. Me esperaba tener un día libre para ir a hacer la compra porque yo acababa reventada. Entonces pues era como, no puedo porque estoy tan agotada y era eso, al final tanto estímulo. Ahora sí, me pongo yo mis tiempos y demás, pero hay veces que es que no acabo cansada, al revés, siempre quiero hacer más, ¿no? Y es como muchas veces mi pareja me dice, para allá, descansa, tómate un día libre, y le digo, no, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer tal. Y me dice, pero ¿por qué trabajas tanto? Y le digo, si es que a mí me gusta, si es que es algo que me nace y que quiero, además no es un esfuerzo para mí. O sea, puedo tirarme horas seguidas, entrar en un hiperfoco que no veas. Ahora sí que sé cómo cortar muchas veces los hiperfocos. Antes era estar horas y horas y horas hasta acabar saturada, pero ahora, pues eso, al final soy yo quien se encarga de todo lo que hago y la que se pone los tiempos, pero hay veces que no sé cortarlos porque estoy a gusto haciendo lo que, ¿no? Me llama, me llena y es como, esto es algo que yo quiero para mí y para mi futuro, pues sigo haciéndolo para seguir subiendo, ir cada vez a más. Antes no, antes un trabajo me destrozaba. Yo es que no podía explicarlo. Era como, sí, vale, tú también estarás cansado de un trabajo de 8 horas. Digo, pero es que yo no entiendo por qué estoy así. Que muchas veces me llegaba a encontrar mal síntomas ya físicos de dolor y incluso ansiedad de decir, ¿por qué esto me absorbe tanto? Y ahora no, ahora es como, tengo mis tiempos, sé que tengo todo el tiempo del mundo que para ir creciendo, ir para ir aprendiendo cada vez más y, y aunque esté de lunes a domingo, a muchas veces incluso por las noches, es algo que me llena y que sé que es algo que es mi camino, porque antes no encontraba mi camino, ahora sé por dónde ir. Es algo que cuesta describir a la gente que no ha tenido nunca un proyecto propio. De hecho, yo te lo digo como se lo dije a Byron, el último invitado, que le dije, me ha costado mucho lo que tú estabas hablando ahora de saber cuándo cortar, etcétera. Me ha costado muchísimo. Yo llevo emprendiendo desde los 18 y 19 años y me ha costado muchísimo autoconocerme y etapas de... Siempre se dice que en las etapas de crisis, si las sabes utilizar, son los momentos de mayor aprendizaje, ¿no? Y cuando no me salió ya el tercer proyecto, siempre el siguiente había ido mejor que el anterior, pero el último que no me salió, que fue el que cuando acabé pues me metí en Mercadona, etcétera, y pues
analizando muchísimas cosas me di cuenta de ciertos errores derivados de burnouts, ¿no? En plan de, pues el no saber frenar, el no diferenciar, el estoy tan a gusto emprendiendo que no sé diferenciar entre el emprendimiento y otros ámbitos de mi vida que también son necesarios y pues acabar siempre antes o después en el quemazón porque al final le pedía más a mi cuerpo y a mi mente de lo que podía dar. Que en un momento dado, lo hablé con Byron, en momentos dados y en situaciones concretas o en tiempos limitados, que tengas más trabajo, pues se puede llegar a hacer, pero no se puede convertir en lo que yo intentaba hacer, ¿no? Es que sea la tónica diaria, ¿no? Creo que al final nos exigimos tanto por querer estar al máximo que es como no. Aunque esto esté listo, necesito más. Y es eso, a veces no nos damos cuenta de que sí, aunque estés muy bien haciendo esta cosa, hay más vida, que no es todo, no centrarlo en una sola cosa. A veces nos cuesta mucho el ser consciente de todo lo demás que también nos hace bien. Totalmente. Y bueno, para ir acabando el podcast, siempre les suelo preguntar a los invitados, pero en este caso lo voy vamos, a personalizar un poco, dado a lo que te estás dedicando ahora. Siempre les pregunto a mis invitados qué quieren, qué les transmitirían ellos a mi audiencia, que mi audiencia es principalmente pues madres de chavales con TDAH, etcétera. Pero en tu caso te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué les querrías transmitir a tu audiencia o a la audiencia en general que está generada, que está en o sea, relacionada o afectada de alguna forma por esta neurodivergencia? ¿Qué les quieres aportar tú a ellos con tu marca de ropa? Pues al final mi idea fue por visibilizar también cosas que muchas veces al día a día de hoy a mí yo llego a algún sitio y me dicen un montón de preguntas que a veces es como, déjame, estoy saturada, ¿no? Pero tampoco voy a ser tan directa. O pues cosas que me preguntan, ¿y por qué eres así? O ¿por qué no sé cuánto? O que yo siempre siento que es como, tengo que dar explicaciones de que es que me pasa esto, de que es que a mí me cuesta entenderlo de esta forma. Y pues al final los mensajes que yo he creado en los diseños y que al final no es algo típico, no pone aquí una etiqueta, ¿no? De tengo TDAH. Simplemente pues son como cosas que nos caracterizan, ya sean pues eso, cosas que pues un hiperfoco. Tengo una camiseta que por ejemplo es modo hiperfoco, que al final es ese estado de hiperconcentración por algo que te genera algo que te gusta y que mucha gente, por ejemplo, eso lo ve mal, ¿no? Entrar en un hiperfoco, es como no puedo salir de ahí, es algo que me atormenta, ¿no? Cuando mucha gente a lo mejor en sesiones me han dicho, no, es que a mí me pasa algo, que empiezo algo y es que me puedo tirar 3 horas y es que me agobio y es que me frustra no poder parar. También tienes que saber que es bueno porque es algo que te está entusiasmando, pero también tienes que saber ponerle un límite. Entonces, pues, al final eso, reflejar ciertas características que tiene una persona con TDAH, pero a modo que no hace falta decir con palabras todo el rato, pues mira, se me ha olvidado esto, pues mira, em, estoy en desconexión, estoy saturada, pero cómo transmitirlo. Y al final creo que es algo, pues, al final como vistes y demás, es algo muy visual. Entonces hay veces que a lo mejor la gente no va a entender la referencia porque solo quien lo lleva muchas veces lo entiende, al igual que el diagnóstico, ¿no? Solo quien tiene TDAH sabe qué es vivir con ello. Pues igual con las prendas, al final no es que aquí te ponga en grande lo que soy ni te ponga la palabra TDAH, pero simplemente pues eso, como relacionado todo con ello. Y como que sean cosas que te sientas cómodo de llevar, de decir, esto me representa. Y al final eso es la idea que tuve. Pues muchísimas gracias, Nerea. Creo que es un proyecto que puede tener mucho impacto y que a la gente que pues esté afectada por esta neurodivergencia le puede llegar a atraer bastante pues el hecho de, pues como tú estás diciendo, expresar y comunicar de forma diferente, de forma más artística, lo que ellos sienten y súper. Sí, que al final muchas veces hay mucha gente, ¿no? Que no le va contando a todo el mundo, pues mira, tengo TDAH, porque no es algo que te defina. Pero sí que muchas veces hay gente que te pregunta mucho y a lo mejor tú no quieres o pues ¿por qué tengo que decirle yo a una persona que acabo que conocer tengo TDAH? Pues no hace falta, pero hay veces que sí que nosotros interiormente necesitamos como sentirnos comprendidos.
Entonces a lo mejor una persona ve a lo mejor lo que pone en tu camiseta y hay alguien que no lo relaciona con que eso es algo sobre ti. Pero hay alguien que a lo mejor sí que o entiende más la referencia o a lo mejor depende de qué mensaje puede entender, vale, a lo mejor esta persona pues no me está escuchando porque está bloqueada, no para juzgarte, sino para entender sin tener que estar todo el rato dando explicaciones de, oye, pues mira, he llegado tarde no porque sea un desastre, simplemente pues porque no se me dirá el tiempo. Y hay cosas que es eso, hay gente que se piensa que el TDAH es solo malo, al final te hace sufrir, tienes ciertas condiciones y demás que te hacen, pues que hay cosas que te cuesten más, pero también creo que tiene cosas muy, muy buenas y muy positivas y que cuando sabes sacarlas y darte cuenta, eh, entiendes y comprendes lo que eres y lo que sabes hacer, que muchas veces es como no soy capaz de nada, ya está. Pero sí, o sea, no pasa nada por tener TDAH, no es que tu vida siempre vaya a ser un caos ni que vayas a estar siempre lleno de problemas, simplemente aprender a gestionarlo, aprender qué es lo que te gusta, lo que quieres y conocerte. Totalmente, Nerea. Pues muchísimas gracias por venir, te deseo lo mejor en tu proyecto. Muchas gracias. Y nada, a vosotras como siempre, os veo en el siguiente vídeo.